¿Alguna vez has esperado a sentirte completamente preparado para dar un paso importante? Esperar el momento perfecto, esperar a que desaparezcan las dudas, esperar a no sentir miedo. Y mientras esperas, la vida sigue pasando. Muchas personas creen que quienes alcanzan sus sueños son personas que nunca sintieron miedo, pero la realidad es muy distinta. Todos sentimos miedo. La diferencia no está en quién lo siente y quién no. La diferencia está en quién decide seguir avanzando a pesar de él. Hoy quiero hablarte de eso, porque quizás llevas demasiado tiempo esperando sentirte valiente, cuando en realidad el valor nunca ha consistido en no tener miedo. El verdadero valor consiste en caminar, incluso cuando las piernas tiemblan. El miedo es una emoción natural, está ahí para protegernos. Gracias al miedo, nuestros antepasados sobrevivieron a peligros reales. El problema aparece cuando ese mismo miedo comienza a controlar decisiones que no tienen nada que ver con nuestra supervivencia. Nos da miedo hablar en público, nos da miedo enamorarnos otra vez, nos da miedo cambiar de trabajo, nos da miedo emprender, nos da miedo empezar de nuevo, nos da miedo fracasar, pero curiosamente también nos da miedo triunfar, porque el éxito trae responsabilidades, cambios y expectativas. El miedo siempre encuentra una excusa diferente y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que es él quien está tomando las decisiones por nosotros. Decimos que todavía no es el momento, que necesitamos prepararnos un poco más, que el próximo año será mejor, que cuando tengamos más dinero, cuando tengamos más tiempo, cuando los hijos crezcan, cuando las circunstancias cambien, y sin darnos cuenta pasan 5, 10, 20 años. No fue la falta de talento la que nos detuvo, fue el miedo disfrazado de prudencia. Hay una frase que me gusta mucho, dice que el miedo toca la puerta, la valentía abre y descubre que no había nadie. Porque muchas veces el escenario terrible que imaginábamos jamás ocurre. Nuestra mente tiene una increíble capacidad para inventar tragedias que nunca llegan. Imagina conversaciones que jamás suceden, fracasos que nunca aparecen, rechazos que probablemente nunca existirán, y mientras tanto dejamos pasar oportunidades reales por problemas imaginarios. Piensa por un momento en tu propia vida. ¿Cuántas veces algo que parecía enorme terminó siendo mucho más sencillo de lo que imaginabas? Seguro recuerdas una entrevista de trabajo, una conversación difícil, un examen, una presentación o incluso el primer día en un lugar nuevo. Antes de vivirlo parecía aterrador. Después te preguntaste, ¿por qué tenía tanto miedo? Eso sucede porque el miedo siempre exagera, nunca es un narrador objetivo, siempre pinta el peor escenario posible. Pero hay algo muy interesante, cada vez que enfrentas un miedo, tu confianza crece. No porque el miedo desaparezca, sino porque descubres que eres más fuerte de lo que creías. Y esa es una diferencia enorme. La confianza no nace antes de actuar, la confianza aparece después de actuar. Muchos esperan sentirse seguros para comenzar, pero la seguridad llega caminando, no sentado esperando. Imagínate aprendiendo a montar una bicicleta. El miedo estaba presente, pensabas que ibas a caer y probablemente caíste varias veces, pero cada intento le enseñó algo nuevo a tu cuerpo, hasta que un día ya no pensabas en mantener el equilibrio, simplemente lo hacías. La vida funciona igual, nadie nace sabiendo cómo enfrentar las dificultades. Todos aprendemos haciéndolo. Cada conversación difícil que enfrentas te fortalece. Cada decisión complicada desarrolla tu carácter. Cada caída te enseña algo que ningún libro puede enseñarte. Por eso no veas el miedo como un enemigo. Empieza a verlo como una señal. Muchas veces aquello que más miedo te da es precisamente aquello que más puede ayudarte a crecer. No significa que debas hacer cualquier cosa sin pensar. Significa que no permitas que el miedo sea quien decida por ti. Haz que las decisiones las tome tu propósito, tus valores, tus sueños, no tus temores. Hay personas que pasan toda la vida construyendo una prisión invisible. Los barrotes son frases como no soy capaz, no tengo suficiente experiencia y si sale mal, ¿qué dirán los demás? Pero la llave de esa prisión siempre estuvo en sus manos. Solo necesitaban atreverse a usarla, porque el miedo nunca desaparece por completo.
Incluso las personas más exitosas sienten nervios antes de una conferencia. Los deportistas sienten presión antes de una final. Los artistas sienten incertidumbre antes de presentar su obra. Los emprendedores sienten miedo antes de lanzar un proyecto. La diferencia es que aprendieron a avanzar con esa emoción en lugar de esperar a que desapareciera. Y tú también puedes hacerlo. Empieza con algo pequeño. No necesitas cambiar toda tu vida de un solo golpe. Solo da el siguiente paso. Haz esa llamada. Envía ese mensaje, inscríbete a ese curso, empieza ese proyecto, pide perdón, di te quiero, habla con esa persona, da el primer paso, después da otro y luego otro más. Así se construyen las grandes historias, no con saltos gigantes, sino con pequeños actos de valentía repetidos una y otra vez. Quiero dejarte una reflexión. Dentro de algunos años mirarás hacia atrás y tendrás dos opciones: sentirte orgulloso de haberlo intentado o preguntarte toda la vida qué habría pasado si hubieras tenido el valor de dar ese paso. No permitas que el miedo escriba tu historia. Haz que solo sea un pasajero, no el conductor, porque la vida no espera a quienes nunca sienten miedo. La vida recompensa a quienes aún con miedo deciden avanzar. Y quizás hoy no sea el día en el que el miedo desaparezca, pero sí puede ser el día en el que dejes de obedecerle, porque cuando eso sucede comienza una versión completamente nueva de tu vida. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón. Si así fue, compártelo con tus amigos, con tus familiares y con tus seres queridos. No te olvides de suscribirte a mi canal y darle like a este video. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.